¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Nosotros encantados de traer una nueva entrega de este Chester, rojo, todo rojo, ya sabéis que así se llama nuestra sección, donde entrevistamos a gente que tiene cosas interesantes que contar, sobre todo escritores. Y yo creo que es la primera vez que nos visita un poeta, o por lo menos alguien que escribe poesía. Así que tengo el gusto de presentarle a Rey Berzal. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido a Chester Círculo Rojo con tu libro Testimonio, un canto a Roma, que como he dicho antes, por aquí no ha pasado mucha gente, pero no ha pasado un poeta, por lo cual va a ser más interesante todavía esta conversación. Vamos a hablar de poesía y vamos a hablar de Roma, ¿no? Porque todo gira en torno a la ciudad. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué tienes tú con Roma? A ver, pues yo tuve la suerte y el honor de vivir en Italia, en Roma, porque mi padre se trasladó cuando yo era pequeño. Entonces, final de mi infancia y mi primera juventud estuve 6 años en Roma, y ya a partir de ahí, ya los primeros días, la ciudad me atrapó por completo, y luego la he visitado muchísimas veces, la ciudad que conozco como la palma de mi mano, y luego unos 15, 20 años después, cuando empecé a escribir, surgió de manera natural que una parte de los poemas los dirigiera a la ciudad eterna, y poco a poco fui viendo el libro y le fui dando forma. ¿Primero fue la poesía o después fue Roma? ¿O las dos cosas que sucedieron? No, digamos, primero fue Roma, y luego al tiempo fue la poesía. Yo leía mucho, escribía un poco, luego empecé con poesía, no directamente el libro sobre Roma, pero tenía escrito bastante poesía, y luego ya empezó... ¿Sin publicar o sin publicar al principio, luego a raíz de esto también publiqué otro libro, pero primero fue, digamos, fue todo en torno a la ciudad, y luego fueron surgiendo los poemas unos 20 años después de irme. Pues todo en torno a la ciudad, pero además desde un punto de vista muy profundo, porque hacer el recorrido por los 7 montes, a través de 24 cantos. A mí un libro que no soy yo de leer poesía, pero que me ha gustado mucho, porque he estado en Roma una vez, pero fue una ciudad que me cautivó, y sobre todo me ha gustado, y me gustaría que contara un poco también de eso. El cómo, claro, la portada, que vemos el Coliseo, tal, pero no es solamente, no solo habla de Roma desde un punto de vista histórico, sino de la influencia que ha tenido incluso de la Roma moderna. Ese recorrido es natural, pero saliendo así, fue aposta. Cuéntame. Fue un poco de todo, porque sí, digamos que hay un grupo de poemas que toman más la parte histórica antigua romana, pero también hay otros de personajes históricos, dedicados a personajes históricos, digamos, del siglo XIX, XVIII, XX, que le dieron mucha publicidad a Roma también, como puede ser Stendhal o el poeta John Keats. Entonces hay un par de poemas dedicados a ellos. Y luego también Augusto, hay uno, sí, uno, el más largo de todo, está dedicado a Augusto, es un poco un soliloquio suyo. Y luego también hay varios que son sobre zonas concretas de la ciudad, en plan más moderno. Por ejemplo, el Porta Cortese, que es, digamos, el mercado dominical más famoso de la ciudad, hay uno dedicado a ellos. Y luego hay 3 o 4 que son un poco más personales, con vivencias y recuerdos míos. Entonces, al final, un poco quise hacer un conjunto con todas las facetas que tiene una ciudad tan cosmopolita como Roma. ¿Cuáles son tus influencias en la poesía? Yo diría, en cuanto a, si empiezo por lo antiguo, Gaiman siempre me ha gustado mucho, y luego ya moviéndonos al terreno más moderno, la generación del 27, y ahí sobre todo Lorca, aunque bueno, todos son monstruos, pero Lorca sobre todo, y también, digamos, ya en lo más moderno, pasando por la generación del 50, como el Caballero Bonald, etc. Y ahora más moderno, gente como Raquel Lanceros, como Fernando Valverde. Eso desde el punto de vista, digamos, la poesía española. Y en cuanto a la poesía de anglosajona, siempre me ha atraído mucho, y hay gente como Elian, también me ha marcado mucho. Pues a mí, fíjate, me ha recordado, esperaba que lo mencionaras, pero me ha recordado en un momento a alguna obra de sí, un cuento que he leído mucho. Lo he asemejado. Si tuvieras que definir Roma con alguna palabra,
¿Por qué te quedas? Inabarcable. Es una ciudad que está en constante movimiento. Muchas ciudades grandes lo están. Roma tiene desde muy antiguo, desde hace 3000 años hasta lo más moderno, se ha reinventado muchas veces y yo considero que la conozco de una manera muy detallada y creo que no he visto probablemente ni el 60% de la ciudad. Entonces es una ciudad que ofrece mucho y que por mucho que vayas, incluso la gente que vive allí, no llegas nunca a abarcarla del todo. A mí me resuena mucho la palabra eterno. Cuando, ya te digo, solo he estado una vez, pero tanto toda la parte histórica, o sea, la comunicación, el Imperio Romano y la actualidad, es que me parece eterno. O sea, además, podemos encontrar muchísimas referencias actuales a nuestra vida diaria que nos vienen de los romanos. Sí, de hecho se le conoce también como una ciudad eterna. Sí. Me da la sensación, en algún poema o cosas, ¿no?, que también habla un poco de decadencia en algunos momentos. Sí, cierto, es una ciudad también que tiene muy controvertida, que tiene una serie de problemas que pueden tener ciudades modernas, también en cuanto a lo que es el estilo de vida o la cultura italiana. Entonces sí pasa por altibajos, digamos, y eso se nota también en algún poema, probablemente el que he mencionado antes sobre el portaportés en los mercados, cómo se mueve, lo que es, digamos, la parte peor de la ciudad, incluso para los propios romanos, que sería toda la burocracia que hay alrededor de lo que es el ayuntamiento común, como llaman ellos. Entonces todo eso sí forma parte de quizá lo menos atractivo de la ciudad, pero que bueno, que está ahí y es lo que hace al final que todo el engranaje se mueva. Te voy a pedir que me digas dos rincones de Roma. Uno turístico que se pueda conocer y otro que tenga que estar significado para ti. De acuerdo. Bueno, pues a ver, uno turísticos hay muchos, pero yo lo que recomendaría ahora, porque hace unos años Foro Romano, que es uno de los más visitados, pero desde hace unos años han abierto un ticket especial en el que puedes ver varias zonas del Foro Romano que no están abiertas a todo el público. Tienes que coger un ticket especial, un pase especial, y gracias a ese puedes visitar 5 o 6 sitios que normalmente estaban, o cuando yo vivía allí, por ejemplo, estaban completamente cerrados a cal y canto. No son abiertos solo desde hace 5 o 6 años, y tuve la oportunidad de verlo entonces, en 2018 por ahí, y son sitios maravillosos. Una de las iglesias primitivas más antiguas de Roma está ahí con los frescos todavía completamente como si lo hubiesen pintado ayer. Varias rampas y escondrijos de los distintos emperadores, como Nerón, Domiciano. Entonces esa zona es muy turística, pero esa parte quizá la conozca sí conozca menos. En cuanto a eso. ¿Algún rincón personal para ti? Un rincón entre personal y, digamos, curioso. Hay una calle de Roma que se llama Via Colomini, que en principio es una calle sin más historia, pero tiene una parte muy curiosa. A medida que te vas adentrando en la calle al final termina en lo que es la caída de un monte y tienes una vista impresionante de toda la ciudad. La parte curiosa es que al fondo, una vez está la caída del monte, la primera cosa que se ve es la Basílica de San Pedro y el cupolone. Lo elijo como también la parte personal, porque ahí, tanto que me gustaba Roma, fue cuando decidí pedirle a mi ahora mujer que se casara conmigo. Fue ahí en la Basílica del Vaticano, y esta calle da a la Basílica. Lo curioso que tiene es que a medida que te vas acercando a la Basílica por la calle y ves donde la cúpula, lo que llaman los romanos y cupolone, la cúpula se va haciendo más pequeña en vez de más grande, que sería lo lógico al ir acercándote. Y la razón es que a medida que tú estás más cerca más lejos de la cúpula está enmarcada, digamos, por todos los edificios. En el momento que te acercas a la cúpula y te quedas ya en la caída del monte, ya solo tienes, digamos, el cielo abierto enmarcando la cúpula. Y entonces los edificios enmarcando la cúpula la empequeñecen y el cielo abierto, la engrandecen, perdón, y el cielo abierto la empequeñece. Entonces, a medida que te vas acercando, se va haciendo más pequeña. Es algo curiosísimo y te recomendaría. Eso me lo apunto, tengo que volver, me lo apunto.
yo lo más parecido, entre comillas, que hice fue lo de viaje turístico, lo de mirar por las cerraduras de... Sí, eso es. Era la orden de los padres De Malta, sí, eso está en el Aventino, y luego ahí ese sitio también está muy bien, tiene justo de barcando esa puerta, está el Jardín de las Naranjas, que llaman, donde hay un sitio también que está muy bien para picnic y tiene otra lista de Roma. ¿Hay algún lugar que te inspire literariamente? En cuanto ¿Tú has sentado a escribir en Roma? Sí, he ido a... de hecho, la última vez que lo hice fue la primera vez que lo visité, de hecho, en el cementerio anglosajón, el cementerio protestante de Roma, que está justo enfrente de la pirámide de Hestia. Ahí están las tumbas de Keats y Shelley. Y sí, ahí me tiré un buen rato, pues un sitio idílico, incluso fui en verano con el calor de Roma, pero entre los árboles se está bastante bien, sí, siempre llevando antimosquitos, que hay muchos. Pero ahí sí, estuve escribiendo un rato y plan contemplativo también. Hablemos del libro en sí. Es un libro que te ha dado mucha alegría. Sí, es un libro, desde luego, primero de todo el poder dedicarle un libro al que fue mi primer amor cívico a la ciudad, y en ese sentido también tuvo una buena acogida cuando lo envié a distintos sitios, que luego decidí, me decanté por vosotros, y luego a raíz de ahí también surgió otra editorial me contactó para otro libro de poesía que tengo publicado, y eso se lo debo a este. En ese sentido, porque si no, nunca se hubiese fijado en mí, probablemente ni me hubiese contactado. Bueno, claro, vamos a sentir orgullosos del círculo rojo, del que tuvimos empujoncito, ¿no? Sí. Esa catapulta para... Y no sé si cuando tú escribes lo compartes con los demás, no sé qué ritual que haces, pero ¿qué te cuenta la gente de tu entorno? Normalmente no, los tengo, sobre todo en poesía, los tengo para mí. Los voy revisando, este surgió quizá unos 2 o 3 años antes de la publicación, luego varias revisiones, una vez habiéndolos dejado un tiempo reposar y luego volver a ellos, y en ese sentido fue más el verlo yo y el trabajarlo yo. Y luego quien lo ha leído en principio me han dado buenas referencias y buenas palabras que siempre se agradecen. ¿Con qué te queda la aventura literaria de la publicación del libro? Yo creo que lo que es en sí el proceso de escribirlo, eso siempre, pero luego lo que es ya todo el proceso editorial me gustó mucho. Un trabajo muy bueno con mi editor aquí, con vuestra editora, con 2 o 3 interacciones que tuvimos, que estuvo muy bien, y luego ver todas las distintas posibilidades del proceso de ir en la ida y venida para la maquetación, la portada, luego todas las posibilidades de promoción. Hace un par de años tuve la oportunidad de estar en la Feria de Murcia firmando en vuestra caseta. Entonces la parte esa, sobre todo, lo que es el ir a una feria del libro y el interactuar con los lectores, sí, esa parte sobre todo, porque ahí siempre viene algún amigo, algún familiar, que eso ya lo tienes, digamos, asegurado, pero sobre todo es el 60-70% de la gente que luego se lleva el libro, es gente que no conoces de nada, es una interacción de unos pocos minutos. Creo que es el verdadero baremo. Sí, y en base a esa charla que se decanten por ti y que tengan la confianza en coger tu libro, es una cosa que valoro mucho. Sí. ¿Sigues escribiendo? ¿Sigues pensando en seguir publicando? Sí, por ahora estoy en un periodo de guerras, pero sí, sigo escribiendo poco a poco, tengo algunas ideas, sigo escribiendo poesía, tengo algunas cosas ya algo más antiguas que nunca había querido publicar, por plan sonetos, que tengo muchos hechos, pero no pegaban ni con este ni con el otro libro. Y también estoy escribiendo alguna que otra cosa que probablemente en el próximo par de años vaya a tomar forma. Y con ese amor por Roma, por su historia, ¿no te atreves con una novela histórica? Sí, eso es lo he pensado siempre, y ahora hay una gran variedad de novelas históricas, muchas ambientadas en Roma,
Y sí, es algo que se me ha pasado por la cabeza, por el momento no hay nada concreto ahí, pero sí sería, desde luego, sería algo que disfrutaría mucho escribiendo. Sí, bueno, ya sea la ciudad como la época me atraen mucho y sí, sería algo que personalmente disfrutaría mucho haciendo. Sí. Te atrae la ciudad, te atrae la época, que lo has dicho, y también se ve reflejado en los planos, te atrae la cultura romana. Sí, yo he sido siempre, yo tengo mis estudios, siempre han sido técnicos, pero siempre he tenido un gran amor por las humanidades y lo son todas mis aficiones, entre ellas escribir, son más en el plan humanístico y todo eso considero también que se lo debo a Roma, porque todo ese amor viene de los años que estuve allí, que fueron unos años muy importantes en la formación de una persona, la primera juventud, y todo eso lo adquirí allí. Eso me hizo empaparme mucho de lo que es la cultura, digamos, entre italiana y romana. Sigo teniendo muchísimos amigos allí, yendo a menudo, y es algo que me ha marcado mucho. Sí. Tú que has vivido en otros países también, ¿hay mucha diferencia en cultura? En algunos casos se ve en algunas cosas, en cosas pequeñas. Lo que es general y cómo interactúa la gente, he tenido la suerte de vivir y trabajar en muchos países. Ahora vivo en el Reino Unido. Digamos, desde fuera choca un poco, ¿no? Son tópicos, ¿no? La frialdad de los ingleses con el mediterráneo, que somos más, nuestro carácter más abierto. Eso es así. En cuanto a trabajar, yo por ejemplo que trabajo en la industria, llevo plantas industriales, en ese sentido es muy parecido cómo trabaja gente y lo que se hace a nivel diario. En cosas como, por ejemplo, la facilidad mayor o menor de tener amigos o de hacer amigos, por ejemplo, yo he vivido en Holanda también, en Países Bajos, y allí se sorprendían cuando quedábamos de un día para otro. Para ir a tomar algo, porque allí tenían la agenda ya marcada en los siguientes 3 meses. Está todo planificado. Entonces, en ese tipo de cosas es donde ves la diferencia. Y luego también en algunos países, lo que, como hablaba antes, la burocracia. Incluso para alguien de la Unión Europea ahora, que yendo a Italia, es la burocracia mucho mayor que alguien, un español en Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea. Pero el Reino Unido es muy poco burocrático, entonces que todos los trámites son relativamente sencillos, en cuanto para Italia no son, digamos, muy complicados, pero son muy largos en el tiempo. Entonces, en ese tipo de cosas sí se ve la diferencia. Y en tu gremio laboral, claro, estoy pensando en un hombre de técnico, ¿no? De ciencia, por decirlo así, con el marco de las letras, ¿qué te dicen tus compañeros de tu faceta de poeta, de historiador, entre comillas, de amante de la historia de Roma? Sí, siempre se han sorprendido mucho, no es algo por lo que vaya por delante. Dejo a la gente de hecho, descubrirlo, sí, cuando estoy diciendo, pero de los sitios donde me he ido y que lo han visto, sí se han sorprendido mucho hasta cierto punto, porque luego también ven que cuando tengo algún tiempo libre y eso, yo mismo con la familia, siempre vamos de visita a los sitios en cada país donde he estado. Lo hemos recorrido de cabo a cabo para conocer el país, para visitarlo, es algo que me gusta mucho. Entonces se sorprenden hasta cierto punto. Bueno, Ray, pues se nos ha pasado el tiempo volando. Creo que ha sido una charla muy amena. Creo que esa pasión que se te nota tanto por Roma, como ciudad, como historia, como cultura, y esa pasión por la poesía, creo que se la hemos transmitido a nuestros televidentes. Y estoy convencido de que hay mucha gente que se va a acercar a tu testimonio y te va a conocer. Ha sido un placer. Igualmente. Te agradezco mucho la visita. Gracias a ti. El Círculo Rojo y que tengas mucha suerte con este y con todos los proyectos que tengas por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias.